comer 12 uvas. Gente que sale a medianoche, ¿no?, con el paso de año, con una maleta, a dar una vuelta a la manzana. Otros depositan un anillo de oro en la copa con la que brindarán la llegada del año nuevo. Dios puso en el ser humano un deseo de infinito, un deseo de felicidad, un deseo de bien. Y cuando lo buscamos donde no está, no lo vamos a encontrar. ¿Y cómo se va deformando nuestra fe? A través de formas de vida paganas que van penetrando. Dios está completamente ausente. O se vive como se piensa o se termina pensando como se vive. Salve María, estimados amigos y participantes de nuestro apostolado de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí en este podcast de los Caballeros de la Virgen, el podcast de los Heraldos. Tenemos hoy día como invitado para este podcast al Padre Ricardo Juque, que vamos a conversar de un tema que siempre se presta para malos entendidos, para abusos, que es el Año Nuevo. El Año Nuevo, con el correr de los años, de los siglos, cada vez ha ido entrando más la superstición. Y la superstición es algo que es contrario al primer mandamiento. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Pero se ha puesto de moda y la gente se deja llevar por las supersticiones. Entonces, vamos a conversar con el Padre Ricardo Juque sobre esto. Salve María, Padre Ricardo. Salve María, Padre Ricardo. Qué alegría estar juntos, ya ayudándonos unos a los otros para celebrar este paso de año, ¿no? Esta noche vieja de la manera más agradable a la Santísima Virgen, en fin, más concorde con nuestra fe católica. La gente se ha dejado llevar mucho por modas, ¿no?, que a veces se van introduciendo. La gente es a veces medio novelera, ¿no?, la novelería. Y después, Padre, las personas, en la medida en que se van vaciando espiritualmente, como no tienen un espíritu, no tienen una espiritualidad, digamos, se van agarrando de estas supersticiones. Y eso es algo que nuestro fundador, Monseñor John Clark, comentaba con frecuencia, y que es lo que enseña la Iglesia, los santos, que Dios puso en el ser humano un deseo de infinito, un deseo de felicidad, un deseo de bien. Y cuando lo buscamos donde no está, no lo vamos a encontrar. Claro. Ese deseo de bien lo vamos a encontrar en Dios. Pero aparecen estas cosas de superstición que nos van a dar suerte, que nos van a dar felicidad, prosperidad, que nos van a dar la solución a todos los problemas, y ahí nos perdemos. Claro, es fruto de ese vacío espiritual que las personas caen en el tarot, en fin, en la cartomancia y las supersticiones del Año Nuevo, ¿no? De la celebración del Año Nuevo. No sé si enumerar un poquito algunas prácticas supersticiosas, Padre Ricardo, porque para que la gente sepa, porque yo me he encontrado con no poca gente que hace estas cosas de superstición medio como por ignorancia, o a veces llega un hijo, una hija, un sobrino, una amiga, un amigo, y viene con estas cosas, y como que vamos entrando en medio de la fiesta en esto, sí. Y no, pues tenemos que saber que eso no está bien. Claro, la más conocida es la de comer 12 uvas, ¿no?, al sonido de las 12 campanadas que anuncian el fin del año viejo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nos va a traer buena suerte. Claro. Está también, comer carne de cerdo, que eso ya viene de la época de los egipcios, que también trae, en fin, presagio de abundancia, o quemar dinero, o comer lentejas, que es símbolo de un puñado de monedas, en fin. Claro, yo he oído otras, por ejemplo, gente que sale a medianoche, ¿no?, con el paso de año, con una maleta, a dar una vuelta a la manzana. Sí. Porque eso le va a traer la suerte y la fortuna de viajar y de conocer el mundo. Son cosas que son medio absurdas, ¿no? Otros depositan un anillo de oro en la copa con la que brindarán la llegada del año nuevo, ¿no? Claro. Para tener prosperidad, para que le vaya bien en los negocios. Hay otra también que tiene que venir una persona a la casa con algún regalo y entrar con el pie derecho a la casa porque eso le va a traer también. Entonces, sí, la gente anda a la búsqueda de prosperidad, de suerte, salud, dinero, trabajo, beneficios, pasarlo bien, felicidad, y es completamente supersticioso porque Dios está completamente ausente. Sí. Porque no es hacer la voluntad de Dios, no, es tratar de obtener cualquier beneficio, ¿no? Sí. Esta palabra, ¿no?, superstición, la etimología es latina, ¿no? Superestare. Entonces viene, por así decir, estar, permanecer sobre o sobrevivir.
Y claro, viene de la época, en fin, ya los latinos, ¿no? Los romanos usaban esta palabra. Incluso entre los judíos a San Pablo lo acusaban de ser supersticioso, porque creía en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que nuestro Señor Jesucristo había, por así decir, sobrevivido. Claro, ahí no es superstición, ahí es justamente la realidad de la fe. Digamos, es donde principalmente se fundamenta nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz para redimirnos y resucita. Claro, pero con el paso del tiempo fue, en fin, los teólogos cristianos, padres de la iglesia, ellos fueron especificando en un sentido cristiano lo que es la superstición. Y San Agustín él decía, la superstición es pagana y demoníaca. Uy, es fuerte, ¿eh? Usted ve que es San Agustín. ¿Qué es lo que es el paganismo? El paganismo es ateísmo, ¿no? No creer en nada. O en dioses falsos. La idolatría, ¿no? Sí. La gente que cree en todo tipo de dioses. Porque, Padre Ricardo, el ser humano, si no ordena bien quién es el Dios verdadero y cómo debe ordenar su vida en función de ese Dios verdadero, el ser humano se fabrica sus dioses. Claro. Nadie puede vivir sin creer en algo trascendente. Exactamente. Entonces, por eso la gente transforma ciertas cosas como en divinidades. A veces puede ser la salud. Hay gente que vive en función de la salud. El Dios bios. Otros viven en función del dinero. Dios mamón. Que se está dispuesto a hacer los mayores sacrificios con tal de obtener dinero. Otros, la tecnología. Hoy en día la tecnología se ha transformado casi en un dios. Sí. Después, a veces, las amistades. Hay ciertas personas, eso se da a veces más en la juventud, pero personas que tienen los amigos, las amigas, como dioses. Entonces son los grupos de WhatsApp, los contactos y los amigos y las amigas, y el que tiene más amigos es el más. Sí. Entonces se transforma en una especie de divinidad, las amistades. Son capaces de caer en una depresión o hasta quitarse la vida, ¿no? Claro. Entonces eso sucede con bastante frecuencia. Eso que usted acaba de decir, que la gente cuando tiene problemas con amistades, cuando se siente a veces medio aislado, se cae en esas enfermedades, que depresión, tentaciones de suicidio, etc. Y por eso decía San Agustín que la superstición es la supervivencia de la idolatría pagana, ¿no? Claro. Que habían permanecido después del triunfo del cristianismo, ¿no? Con Constantino. En ese sentido, los católicos no debemos hacer esas cosas. Entonces yo creo que la gente que participa de nuestro apostolado debe saber poner freno, porque estas cosas no vienen en general, ¿no? No vienen con una mala intención, me parece. Entonces usted está en un festejo familiar y aparece alguien así haciendo como chiste, como diversión. Vamos a hacer esto, hacer lo otro. No, eso de comerse las 12 uvas hasta puede ser sabroso, ¿no? Rico. Unas uvas así buenas, en fin, dulces. Pero el problema está en atribuirle al hecho de comer las uvas un efecto que es irracional. Porque lo que caracteriza la superstición es una tendencia a una creencia sobrenatural, ¿no? Por tanto, una fuerza superior a un acto que no es racional pensar que va a producir ese efecto. Claro. Y es una manera de relacionarse con el demonio. Porque es toda veneración, nos dice San Agustín, a una criatura, ser creado, por tanto, que puede ser un hombre, un demonio, un animal, una planta, un astro, un objeto, atribuirle un poder mágico, por así decirle. Eso ha habido en toda la historia. Claro, a veces pueblos que adoraban árboles, adoraban montañas, adoraban el sol o la luna, adoraban animales, ¿no? Y eso hasta hoy día. Claro, como si se tratase de un dios. No, la Pachamama, por ejemplo, es una superstición, es una idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Los católicos debemos tener muy claro que no podemos estar jugando con esas cosas, porque yo creo que un punto importante, Padre Ricardo, es que la gente juega un poco con esto. No, yo no creo en esas cosas, pero bueno, estamos divirtiéndonos, estamos entretenidos. No se juega con fuego, digamos así. O sea, como usted decía al inicio, no es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Sí. Y yo creo que es una buena ocasión a veces en la vida de familia, por ejemplo, ¿no? Está el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, porque es muy frecuente, muy normal que en este tipo de fechas se reúne la familia. Bueno, son ocasiones buenas para que papá, mamá, abuela, abuelo enseñemos claro. E instruir a los nietos, a los hijos
de cosas que no se deben hacer, de que no tomar esas cosas para la risa, ¿no? Veo lo que dice, padre, el catecismo, ¿no? En el número 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone, ¿no? La religión. Es una desviación. Claro, no es que la persona, no, yo no creo en nada. No es un ateísmo, es una desviación del sentimiento religioso. Sí. A veces la gente dice justamente, no, yo no creo en esas cosas. Y como que por no creer en esas cosas, ya considera que se las puede hacer porque no cree. Ah, sí, en el sentido de que no le doy ese sentido, Sí. digamos, ¿no? Entonces no, pero aún así. Entonces si usted participa de un acto de este tipo supersticioso, pero yo no creo en esas cosas, como que la persona se considera Impoluta, digamos. que no va a tener problemas. No, pues, justamente no es que uno no cree, sino que es que uno sabe que esas cosas no están de acuerdo con... Es como si a un cristiano le dijese, bueno, eche incienso a los ídolos. Voy a echarle incienso porque no creo en eso, digamos. O sea, no le doy ese efecto. ¿Y cuántos cristianos murieron por no tirarle incienso a los ídolos? Uh-huh. Entonces, claro, y continúa. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Sí. Entonces, claro, ¿está mal comerse 12 uvas en la noche de vieja? No está mal, pero no le atribuya un efecto mágico, Sí. como que si fuese una especie de Dios. Claro. El problema, me parece, está en la intención, porque Dios ve ahí dentro. Porque yo puedo comer lo que sea Sí. en la noche, en el año nuevo, pero si yo le estoy dando un carácter supersticioso, el problema está ahí, que Dios está viendo que yo le estoy dando un carácter medio religioso a ese acto de, no sé, comer cerdo. Entonces, eso sucede a veces, que justamente para el año nuevo hacen todas estas cosas, entran en la comida, pero supuestamente no hay superstición de por medio. Pero el peligro es que entre la superstición, ¿no? Claro. Sí, evitar ese tipo de cosas para evitar la confusión también, ¿no? Sí. Y continúa el catecismo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente se ha llenado de ese tipo de malas costumbres. Incluso uno saluda a veces a las personas, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Ha ido entrando, ya se ha transformado casi en costumbre, ¿no? Lo que uno antes utilizaba en un saludo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ahora es gracias, bien, por suerte. Sí. Estoy bien, por suerte. O, bueno, vas a tal lugar, bueno, que tengas buena suerte, que te vaya, ¿no? Claro. Entonces la suerte es como una especie de una fuerza que afecta al destino de la persona, ¿no? Claro, vean, son pequeños a veces detalles, pero que nosotros no entremos en ese tipo de costumbres que son, en definitiva, no son costumbres cristianas. Y, padre, me parece interesante eso que usted menciona, que existen lo que se llaman las costumbres o las tradiciones ancestrales, ¿no? Eso se ha puesto de moda ahora. Y entonces tenemos que respetar porque son tradiciones ancestrales. Y frecuentemente son supersticiones. Y que nosotros como cristianos no podemos transigir con eso. Sí. La tradición es la transmisión de la palabra de Dios, la transmisión, en fin, del magisterio de la iglesia, de las enseñanzas que viene desde los primeros apóstoles, por los obispos se van transmitiendo, lo que está en la palabra sagrada, ¿no? en la Biblia. Sí. Esa es la tradición. Claro. Esa palabra ancestrales Sí. se ha transformado en algunos lados así como una palabra Intocable. sagrada. Entonces, como usted dice, las tradiciones ancestrales, si son cosas que son malas, no hacen parte de la tradición. Exactamente. La tradición Transmitir. es transmitir aquello que es bueno. Que es bueno. Que venimos trayendo de nuestros antepasados, qué sé yo. Pero transmitir cosas malas, eso no hace parte de la tradición. No, ni siquiera de la buena arqueología, digamos, ¿no? Claro. Y por eso el doctor Plinio, ¿no? en el libro Revolución y Contrarrevolución, hablando de la tradición, él decía, mire, tradición no es arqueología, o sea, porque sea antiguo, no es que es bueno. La tradición es como un río que va llevando el agua, ¿no? Y que se va purificando por el camino. O sea, las cosas malas, como usted bien dice, no se transmiten. Usted transmite lo bueno, lo que es provechoso. Claro. En este caso, como cristianos, como católicos, debemos transmitir lo que viene de Dios, Claro. lo que
se aparta de él, debemos desecharlo. Sí. Entonces, en estas cosas ancestrales, lo que me ha tocado ver es que la gente tiene una cierta curiosidad. Entonces, estas cosas ancestrales, a ver, y la persona quiere saber, quiere ver. No, usted pide explicación. Si es algo bueno, uno lo puede aceptar, pero si no, usted puede aclarar y decir, no, mira, sabes que eso, ahí está ausente Dios, eso es algo pagano, algo ateo, algo sin sentido, a veces son cosas absurdas. Entonces, no sé, si a alguien le rendía culto a una montaña, entonces, oye, hay gente a veces que sube montañas para hacer actos supuestamente naturales, no, son cuestiones supersticiosas. Todos los años tenemos la gracia de ir a un volcán y es frecuente encontrarse con otras personas que van subiendo y a veces me ha tocado preguntarle a un niño que iba con sus padres, bueno, ¿y qué viene? No, venimos a rezar a la montaña. O sea, está bien rezar en la montaña, más cerca de Dios, pero muchas veces entra una cierta deformación, ¿no? Un lado supersticioso, claro. Sí. Entonces, lo que hablamos hace poco, o sea, no está mal subir una montaña, no está mal admirar un volcán, porque son cosas bonitas de la creación, pero ya empezar con esas cosas medio ancestrales, ¿no? Que usted va a subir a la montaña para recibir no sé qué energía del año energías, etcétera. No, eso ya es superstición. Es interesante, padre, así, simplemente yo creo para nuestra formación, esto que dice el catecismo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales. Entonces, por ejemplo, yo llevo un escapulario y no hay una disposición interior, ¿no? De rezar, de cambiar de vida, de, en fin, caminar en dirección a lo que la fe nos indica. También es usarlo como un amuleto. Claro, todo lo que son sacramentales. Los sacramentales son las medallas, el escapulario, el rosario. Entonces, si uno lleva el rosario, si uno lleva el escapulario, no es porque ese objeto me va a dar suerte, me va a transmitir energías positivas, como dice la gente. No, el que actúa es Dios a través de ese objeto bendecido. Pero no quiere decir que ese objeto tenga un poder en sí mismo. O sea, el poder viene de Dios. O sea, eso la gente tiene que tener bien claro. Los amuletos es al revés. El amuleto, la gente lo ocupa porque quiere la protección. Entonces anda con una cadena o un hilo rojo aquí. O anda con no sé qué cosa en el bolsillo o en la cartera. O anda con, no sé, a veces, por ejemplo, los tatuajes tienen un carácter medio supersticioso. Entonces el tatuaje que me va a proteger. Oiga, no, el tatuaje no protege. Quien protege es Dios a través de un objeto bendecido por la iglesia, que son los sacramentales. Y de acuerdo a una disposición interior, de colocar su confianza en Dios, de rezar a Dios para pedirle fuerzas, para, en fin, cambiar de vida, etc. Entonces, por eso los católicos tenemos que, digamos así, tener una cierta instrucción. Tenemos que tener instrucción en estas cosas de la fe para saber transmitir esto a los hijos, a los amigos, amigas, ¿no? Y después no tener miedo de a veces decir, explicar, ¿qué hay de malo en usted explicar y decirle a otra persona? Mire, eso está mal. Tenemos que evangelizar, ¿no? Y bueno, claro. Y en las familias, la iglesia doméstica, el primer lugar donde se recibe la fe. Claro. ¿No? Entonces los católicos no tengamos miedo de en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, decir ciertas cosas. Como que tenemos miedo, como que es algo malo que estamos haciendo. No, al contrario, ¿no? Vea, padre, en relación a lo que usted comentaba, ¿no? En el catecismo, en el número anterior, el 2110, dice: el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Porque Dios se reveló. Se reveló en el Antiguo Testamento y después se hizo hombre, además. Claro, ahí fue la culminación, por así decir, de la revelación. Y por tanto, continúa, proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. Claro, es una deformación, ¿no? Y la religión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. O sea, ese ya sería más el ateísmo, digamos, ¿no? Sí, entonces aquí está, en estas cosas que pueden parecer a veces como sin importancia, que son como divertidas, como chistes, no, nosotros tenemos que prestar atención. Ir instruyendo a veces los niños pequeños, los niños pequeños son como esponja.
¿no? Y si el niño pequeño ve que el papá, la mamá, el tío, el hermano, la hermana hacen cosas medio raras, eso va entrando. Claro. Y el niño asume eso, asimila eso sin resistencia. Entonces fíjese cómo es importante que los niños ya desde pequeños vayan aprendiendo. Ayer conversaba con una familia. La señora me comentaba que en su familia siempre, su papá, su mamá, desde pequeña, ella desde pequeños, la familia, siempre les hablaban de la Navidad, les hablaban del niño Jesús, que él era el que traía los regalos. Entonces nunca entró en esa familia ese concepto del Papá Noel o del viejo pascuero, como le dicen en Chile, sino que entró muy bien y con toda claridad que era el niño Jesús, que era la Santísima Virgen, que era San José. Entonces vean cómo los papás evangelizaron. Hicieron bien a los niños desde pequeños, tenerles muy claro que era el niño Jesús. O en España, que son los Reyes Magos, que traen los regalos, ¿no? Que el 6 de enero. Sí. También en Brasil está extendida la tradición que es San Nicolás, ¿no? Que se celebra el 6 de diciembre y que fue obispo, ¿no? Y que era muy caritativo y le gustaba, antes incluso de ser obispo, ayudar a los que veían necesidad de manera anónima. Les echaba un saco con monedas, en concreto un padre que, en fin, había perdido la fortuna, era una persona distinguida, y claro, quedó la tradición de que San Nicolás es el que trae los regalos. Pero bueno, eso son cosas legítimas. Sí, pero en estos casos que estamos conversando, entra la fe, son santos, es el niño Jesús, sí. es los magos, son todos hechos reales de la fe, sí. Y que nos evangelizan. Pero ¿para qué estar inventando cosas y que tienen un fondo supersticioso, que terminan desviando a la gente? Y ahí caemos en esta falta contra el primer mandamiento, que es un desvío, ¿no? Sí. De la religión verdadera. Y no se trata también de hacer una celebración de la Nochevieja sin contenido, sino darle un contenido mejor incluso que el de la superstición. Recuerdo que el doctor Plinio, cuando él era pequeño, tendría que tal vez 8 o 10 años, fue con la familia al Rebellón, que es un nombre que se utilizaba en San Pablo, en Brasil, bueno, también en Francia, que era la celebración de la Nochevieja. Entonces, claro, había un salón muy elegante donde, en fin, se reunían las familias más distinguidas de la sociedad paulista, y él fue con su familia, y estaba todo muy bien montado, unas mesas, ¿no? Con una vajilla muy bonita, muy bien servido, todo con las personas con trajes de gala, y claro, todo un ambiente interesante, ¿no? Una comida también apetitosa, cuando de repente, cuando se estaba acercando ya las campanadas de la medianoche, él ve entrar un viejo, así curvado, caminando con dificultad, harapiento, medio sucio, ¿no? Y por detrás, un joven así, fuerte, apuesto, lleno de vigor, etcétera, pateándolo. Y esa era el símbolo del año viejo que salía y el año nuevo que entraba. Y él, viendo eso, dijo, no está bien. Eso es denigrante. Después no hay un contenido religioso, ninguna oración, nada. Y él dijo, desde hoy voy a hacer un propósito. En ese paso del año viejo al año nuevo, voy a rezar la Salve Regina a la Santísima Virgen, bueno, para agradecer todo lo que he tenido en este año que ha pasado y consagrar ya el año que comienza, ¿no? Ponerlo bajo, en fin, el patrocinio, la protección de ella. Bonito costumbre, ¿no? Sí. Claro, y después es medio feo eso de como que el año que termina representado por una persona anciana. O sea, la ancianidad tiene un respeto, ¿no? Claro, merece un respeto. Y claro, una especie de el anciano golpeado, pateado, chuteado, ¿no? Chutado, y es feo. Claro, el doctor Pino siendo niño, ¿no? Él tuvo una especie de choque. Me acuerdo que él decía, ¿no? Que la vida de una persona, cada año que transcurre, la persona debe verlo en función del ideal para el cual Dios, o sea, la vocación para la cual Dios lo ha creado. Entonces, ¿cómo está mi vida en relación a la vocación que tengo? Entonces, ese año que pasó, bueno, caminé en esa dirección. Si caminé, bueno, fue un año bien aprovechado. Entonces, claro, ¿para qué patearlo? ¿Para qué presentarlo como desgastado? No es cristiano eso. Claro. Siempre
el cambio de una fase, hablemos así, en la vida, el cambio en este caso el cambio de año, puede ser una ocasión, por ejemplo, para agradecer todo lo que se recibió el año anterior, para pedir perdón a Dios, ¿no? Para pedir perdón de todas las cosas malas que hubiéramos hecho. Omisiones, en fin. ¿Sí? Y para pedir por el año que estamos entrando, que bueno que sea un año de perseverancia, que sea un año de fidelidad. O sea, darle un carácter positivo incluso, ¿no? Sí, y sobrenatural, ¿no? Sí. Entonces, por eso los católicos tenemos que renovar la sociedad. Cuando se habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Que ella profetiza en Fátima, no es un triunfo así medio de película, espectacular, ¿no? Ese triunfo se da en estas cosas. Sí. Cuando la sociedad se renueva, cuando la sociedad se renueva en la fe, cuando la sociedad va creciendo en las costumbres cristianas, católicas, cuando las cosas paganas van quedando afuera. Ese va a ser el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y es muy importante lo que usted dice, padre, porque el cristianismo es una forma de vida. Claro, tiene una doctrina, tiene su teología, en fin, filosofía, en fin, súper bien estructurada, lógica, bien concatenada, amarrada, por decirlo de alguna manera. Pero es una forma de vida. ¿Y cómo se va deformando nuestra fe? A través de formas de vidas paganas que van penetrando así subrepticiamente, sin mostrar a cara descubierta el trasfondo, ¿no?, que tienen. Y claro, o se vive como se piensa o se termina pensando como se vive. Entonces, a mí me parece, padre Ricardo, que muchas de estas cosas han entrado dentro de los ambientes católicos, dentro de las familias católicas, así un poco como que sin darnos mucho cuenta. Sí. Y las personas van tomando esto, como decíamos, un poco así a la ligera, un poco a la risa, al chiste, pero van entrando y a veces en algunos ya no es tanto chiste, en algunos entra ya propiamente la superstición, entra toda esta mentalidad en donde Dios, no existe Dios ni ley, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un cierto esfuerzo. Esforcémonos en que estas cosas no estén presentes en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Y de esa manera, primero nos hacemos un bien a nosotros mismos, porque de alguna manera hacemos apostolado y Dios bendice. Eso a veces la gente no lo toma muy en cuenta. Dios bendice, Dios ayuda a aquellos que le ayudan a Dios. Claro. O sea, yo hago apostolado, yo evangelizo, yo doy buen ejemplo, doy el buen consejo, etcétera. Ayudo a que las personas se instruyan en su fe. O sea, yo hago un bien enorme. Sí. Y pueden ser a veces cosas mínimas en la vida, como digo, social, familiar. Y cada familia puede, por así decir, ir creando tradiciones. O existen tradiciones que vienen ya de familias heredadas de sus antepasados y que debemos mantener. Me acuerdo que doña Lucilia con los niños, en fin, los hijos, sobrinos, etcétera, montaban un árbol de Navidad muy bonito en la sala de juegos de los niños. Ahí montaban un árbol de Navidad y después colocaba a los pies del árbol un pesebre, ¿no? La Virgen, San José, el Niño Jesús, bueno, algunos pastores, en fin, lo que fuese posible con unas figuras. Y entonces entraban bajando, porque era en una especie de sótano que había, ¿no? Entonces cantando músicas. Tenían institutrices alemanas, entonces cantaban el Stille Nacht en alemán. Después comenzaban a dar vueltas, agarrados de las manos todos los niños, con doña Lucila, las institutrices, y cuando ya daban algunas vueltas, cantando músicas de Navidad, todos se arrodillaban y rezaban a los pies del pesebre. Y después a las esquinas habían dulces, bebidas, ¿no? Entonces, ¿no? Granadinas, horchatas, en fin, bebidas de todo tipo. Y claro, y los niños comían valientemente, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en todos nuestros hogares, en estas Navidades, tenemos un pesebre. Que el pesebre no sea solo un lugar así bonito, bien arreglado, sino también un lugar de oración, ¿Sí? donde recemos a la Sagrada Familia, al Divino Niño Jesús, que nos ha traído esta vida nueva, que es la vida de la gracia. Claro. Y que es el principal tesoro que nos ha dado, ¿no? Y a veces la gente pregunta, me ha tocado a veces gente que pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para atraer a mis hijos, qué sé yo? A veces gente que se lamenta de que no educó
cristianamente a sus hijos y que ahora ya siendo adultos que se da cuenta de que podría haber hecho más, que podría haber... Bueno, en esto nunca es tarde, nunca es tarde. No, claro. Entonces, estas son ocasiones muy buenas. Sí. Navidad, Año Nuevo, son ocasiones muy buenas para reunir a la familia, para evangelizar, para reparar alguna falta que yo cometí. Bueno, ahora estoy tratando de que estas cosas mejoren en mi familia, en mis hijos. Por ejemplo, rezar la novena de Navidad en familia. Otra cosa también, Padre Ricardo, que la gente no tiene a veces claro, es que el día 1 de enero es una de las fiestas más importantes del año para los católicos, que se celebra el 1 de enero el primer dogma de la Santísima Virgen, que es la maternidad divina. Por eso el 1 de enero es día de precepto. O sea, se va a misa no porque es Año Nuevo, se va a misa porque ese día es una fiesta de la Santísima Virgen, de ella, Madre de Dios, la maternidad divina. Entonces, ahí hay otro elemento, por ejemplo, para papá, mamá, abuelas, abuelos, que, oiga, mañana ya si se acostaron tarde, pero vamos a ir a misa porque mañana tenemos que celebrar a la Santísima Virgen. Ella es la Madre de Dios, hay que estar en el pesebre, etcétera, sí, ¿no? Y si la misa que puede asistir al día siguiente, que es precepto, es solo a las 7 de la mañana, ¿tiene obligación de quedarse hasta las 12 de la noche para celebrar el Año Nuevo? ¿O puede dormir antes e ir a la misa a las 7? ¿Cómo celebra mejor? Si tienes que escoger entre las dos cosas. Entonces ahí está. Es una pregunta que usted pone para que cada uno sepa discernir, ¿no? Porque a veces hay una especie de idea de que el festejo tiene que hay que esperar a las 12 de la noche. No es obligatorio. O sea, la persona puede irse a descansar tranquilo, celebró el Año Nuevo, celebró el fin del año y al día siguiente no deja de asistir a la misa, que es... hay una coincidencia, bueno, como es la fiesta de la Santísima Virgen Madre de Dios, bueno, voy a aprovechar uno agradece todo el año que termina, pide perdón y pide por el Año Nuevo. Claro, o sea, no es un rito obligatorio quedarse despiertos hasta medianoche, claro. Pero sí es obligatorio ir a la misa al día siguiente. Sí. Esto que estamos hablando, en ciertas situaciones estamos contra la corriente, ¿eh? Sí. Porque usted levanta esto en un ambiente de personas sin fe. No, es ridículo ir a misa, ridículo. No, y tenemos que pasar la noche en vela y con todos los excesos que uno se puede imaginar, ¿no? Sí. Entonces pasa una noche ofendiendo a Dios con todo tipo de, como digo, de excesos. Y con frustraciones, Padre, porque eso no trae la felicidad. Tristezas y supersticiones, ¿no? ¿Y por qué no pude gozar más? ¿Y por qué fulano hizo no sé cuánto y tuvo tales excesos y pudo celebrar el Año Nuevo no sé dónde? Y nos vamos comparando y en definitiva tenemos la posibilidad de ser mucho más felices, contentándonos con lo que tenemos. En fin, como decía doña Lucilia, ¿no? Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Estar en familia, rezar, compartir, conversar. Claro, comer una comida especial, evidentemente. No vamos a ser miserabilistas, no se trata de eso. Pero todo dentro de una armonía, dentro de un equilibrio, digamos, ¿no? Claro, dentro del respeto a la ley de Dios, dentro del respeto a Dios, en definitiva, ¿no? No caer en estos excesos y en estas supersticiones que cada vez uno ve que entran más estas cosas. Entonces yo creo que sí sería un buen, por así decir, mensaje, ¿no? Para todos aquellos que participan de nuestro apostolado. Bueno, aprovechemos estas circunstancias, tratemos de hacer el bien, tratemos de evangelizar, tratemos de que las cosas sean hechas del mejor modo. Estas cosas quedan después en la memoria, quedan en el recuerdo. El doctor Pino, como usted dice, él recordaba esas Navidades, esos años nuevos que él celebraba con su familia, y doña Lucilia siempre se preocupaba de este aspecto espiritual, de este aspecto de fe, de que no entraran en la cabeza de sus hijos, del doctor Pino, estas cosas que eran ya en esa época. Imagínense, estamos hablando inicios del siglo XX, ¿no? Y sin desmerecer lo que es legítimo. Entonces, el árbol de Navidad, ella iba a comprar un árbol, ¿no? A las afueras de San Pablo, un árbol de verdad, un pino, del tamaño que cupiese, digamos, era una habitación alta, bueno, y colocaba en el pino, después lo adornaba con bolas de colores, con velas, en fin, una cosa bonita. Y después el doctor Pino decía, yo me recuerdo todavía hasta el día de hoy del aroma de la Navidad. Para mí era el aroma del abeto quemado un poco, ¿no? por las velas, el aroma que desprendía, ¿no? El pino quemado por las velas. Muy bonito.
Muy bien, Padre Ricardo. Entonces, aquí dejamos para todos nuestros amigos, los que nos acompañan en nuestro apostolado, bueno, una serie de criterios, de principios, de modos, ¿no? Cómo podemos nosotros ir evangelizando, cómo podemos ir haciendo el bien en nuestra vida familiar, social, y que tengamos en vista, ¿no?, este triunfo, ¿no?, del Inmaculado Corazón de María, que no es otra cosa que esa renovación de la sociedad, esa renovación en la fe, esa renovación en las costumbres, en los ambientes, en los modos de ser, ambientes, costumbres, ¿no? Y que podemos hacer, cada uno puede hacer ese bien en los ambientes en los que... Y de acuerdo a lo que cada uno es y tiene, digamos. No se trata de hacer parte sobre todo de una disposición interior. Sí. No es una cuestión económica, no, de que se necesita mucho dinero. No, es algo que, como usted dice, depende de cada uno de pensar bien. En ese sentido, las mamás, las abuelas, tienen ese ingenio femenino, sí, que aprovechen ese ingenio, ¿no?, para este tipo de bien que se puede hacer a los hijos, en la familia, etcétera, ¿no? Muy bien, Padre Ricardo. Entonces, muchas gracias por todo este tema que estamos comentando para el Año Nuevo. Y bueno, pidamos especialmente a la Santísima Virgen, ¿no?, Madre de Dios, que el 1 de enero es esta gran fiesta, ¿no?, de la Santísima Virgen. Pidámosle a la Virgen, pidamos al Niño Jesús, que estamos todavía en tiempo de Navidad. Pidamos a San José que nos ayude, a la Sagrada Familia, ¿no?, que nos ayude siempre a todos, ¿no?, para que vayamos creciendo en nuestra fe, vayamos defendiendo nuestra fe y que no nos dejemos llevar por todas estas cosas que de alguna manera terminan desviándonos, deformándonos, ¿no? Uh-huh. Entonces, le propongo, Padre Ricardo, que recemos, ¿no?, una salve a la Santísima Virgen para que nos ayude en esto, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se olviden siempre de compartir con sus amistades, siempre agradecidos por todos aquellos que colaboran y apoyan nuestro apostolado. Y desde ya, una Navidad llena de gracias, un Año Nuevo también lleno de bendiciones. Y les damos también la bendición, ¿no? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.